Ya hemos visto las diferentes formas en las que se metabolizan los azúcares. Hemos visto cómo nuestro cuerpo absorbe los azúcares como monosacáridos, se transportan vía sanguínea fundamentalmente y las células, en los diferentes tejidos, la ruta principal es la ruta de la glicólisis, que transforma glucosa en piruvato y anexas podemos encontrar otras rutas, por ejemplo, la fermentación de piruvato a lactato o la gluconeogénesis que hace la ruta inversa para formar glucosa en el hígado durante el ayuno. Pero normalmente una parte de los azúcares que consumimos van a ser almacenados temporalmente, ¿ok? Se guardan, porque normalmente uno consume más alimento del que necesita en ese momento, ¿ya? Así que el exceso de azúcares, una parte por lo menos, va a ser guardada en algunos tejidos. En el caso de las plantas, lo guardan como almidón fundamentalmente, a veces como disacáridos. En el caso de los animales, nosotros lo guardamos como glicógeno. Y tampoco no todos los tejidos tienen la capacidad de poder fabricar glicógeno. ¿Ok? Eh, el hígado fabrica glicógeno, la musculatura fabrica glicógeno, los adipocitos y varios otros tejidos también fabrican glicógeno en pequeñas cantidades. Eh, hay otros tejidos que no forman glicógeno. Por ejemplo, las neuronas no almacenan glicógeno, ¿ok? Y eso es una complicación porque las neuronas siempre requieren azúcares. Entonces, si no almacenan glicógeno, siempre están dependiendo del azúcar que les llega de la sangre, ¿ok? Entonces, por esa razón es que algunos tejidos van a guardar reservas para en las horas o momentos en que uno está en ayuno, ¿ok? Eh, Los tejidos que son capaces de guardar glicógeno también deberían ser capaces de degradar glicógeno. Y ahí vamos a ver de que algunos tejidos usan el glicógeno para sí mismos después en el futuro y otros esas reservas las van a compartir, ¿ya? Entonces, con respecto a lo que son el almacenamiento de azúcares, tenemos de que en los animales, en los humanos particularmente, eh, hay dos rutas. Hay dos rutas que se conocen como la glicógenogénesis, ahí me quedo con dos acentos arriba, y la glicógenolisis, ¿ok? Glicógeno o glucógeno también se dice, ¿ya? Glicógenogénesis, formación de glicógeno. Y glicógenolisis, lisis o degradación de glicógeno, ¿ya? Estas dos rutas van a ocurrir en los tejidos, en algunos tejidos, pero no necesariamente o de hecho, no es bueno que ocurran de manera simultánea. No tiene sentido que a la vez estén fabricando y degradando. La idea es guardar glicógeno cuando sobra glucosa. Y eso ocurre justo en el estado después de alimentarnos, que se llama postprandial. ¿Ya? Entonces, cuando nos alimentamos y hay hartos niveles de glucosa en sangre, hay tejidos que capturan glucosa. Bueno, todos los tejidos capturan glucosa, pero algunos van a usar la glucosa además de la ruta de la glicólisis, etcétera, van a usar la glucosa para guardarla y van a fabricar cadenas de glucosas que se conocen como glicógeno. ¿Ok? Eh, Al contrario, cuando uno ya han pasado horas después de que uno se ha alimentado y el nivel de glucosa ha bajado en la sangre, entonces los tejidos pueden empezar a degradar ese glicógeno porque no llega glucosa de afuera. ¿Ok? Y el objetivo de la degradación es diferente. Por ejemplo, en el caso del hígado, la degradación de glicógeno es para liberar glucosas hacia la sangre para que esas glucosas vayan a los tejidos que requieren glucosa, al cerebro, a los glóbulos rojos, etcétera, ¿ya? En el caso de otros tejidos, por ejemplo en la musculatura, el músculo degrada glicógeno cuando uno hace ejercicio, ¿ya? Eh, o degrada glucógeno simplemente cuando estamos en ayuno para mantenerse, ¿ya? Pero normalmente un estimulador importante de la degradación de glicógeno muscular es el ejercicio. Eh, en otros tejidos, como los adipocitos, la, eh, la degradación de glicógeno se hace de manera no
tan acelerada, pero durante el ayuno, para mantener las reservas en el interior del adipocito. Vamos a verlo después con más calma. ¿Okay? Entonces, con respecto al metabolismo de guardar reservas de azúcares, tenemos la ruta de síntesis y la ruta de degradación, que van a activarse bajo momentos diferentes, ¿ya? En ciertos tejidos. El glicógeno es una molécula que está formada por muchas glucosas. El número de glucosas es variable, pero el glicógeno en esta estructura participa una proteína pequeña que se llama la glicogenina. ¿Ven? Aquí en medio, esta que está en colores, es una proteína. ¿Ven las cadenas que presenta? Esta es una proteína que se llama glicogenina. ¿Okay? Los tejidos que pueden fabricar glicógeno fabrican primero esa proteína. Y esa proteína tiene dos lugares donde empiezan a pegársele glucosas. ¿Ok? Empiezan a pegársele glucosas. Entonces, imagínense de que no hay glicógeno, la glicogenina estaría sin azúcares o con apenas un par de azúcares. Cuando llega glucosa, las enzimas de síntesis van a empezar a agregar glucosas en una estructura lineal. En dos sitios. Por aquí empieza uno, pueden ver, ¿ya? Por aquí empieza el otro. ¿Ya? La, la estructura del glicógeno es una estructura ramificada que permite una separación de cadenas de dos en dos. Es decir, aquí tenemos una cadena que sale de la primaria, ¿ya? Aquí tenemos otra cadena, ¿ya? De esta cadena se separan dos cadenas y luego de cada cadena se vuelven a separar dos cadenas más, ¿ya? Y de cada cadena se separan dos más y así. Entonces, existe un proceso de duplicación de cadenas. Dos cadenas y de cada cadena dos más y de cada cadena dos más y así. Se van separando, ¿ok? Entonces, se genera una estructura que es como una pelota. Una pelota que tiene en el centro, empieza con dos cadenas y se va dividiendo, dividiendo, dividiendo. Entonces, en el extremo vamos a tener un montón de cadenas que terminan en azúcares. ¿Ya? Así se fabrica el glicógeno. Este es el glicógeno, esto es una molécula de glicógeno que tiene cientos de glucosas. ¿Ok? Cada uno de estos pelotitas es una glucosa. ¿Ok? Entonces tiene cientos de glucosas formando una estructura globular. ¿Ok? Las razones por las cuales se forma glicógeno y no se almacenan como glucosas es que esto afecta menos la osmolaridad celular. ¿Ya? La osmolaridad celular, recuerden que tiene que ver con el número de moléculas. Si la célula tiene mucho azúcar, osmóticamente es elevada, por lo tanto va a tender a incorporar agua y eso va a hacer que se hinche. En cambio, si transforma las glucosas en glicógeno, como son menos cantidad de moléculas, no afecta tanto su osmolaridad. ¿Ya? Eh, de igual forma, cuando se quiere hacer degradación, por ejemplo, imagínense en la musculatura, uno empieza a hacer ejercicio, entonces las enzimas van cortando, una enzima corta por acá, otra por aquí y así. Entonces, como van cortando de todos los extremos a la vez, van liberando hartas glucosas al mismo tiempo, hartas glucosas al mismo tiempo. Y de esa forma la glucosa le va a servir al músculo para ejercitarse. ¿Ya? Entonces, ahí se va degradando el glicógeno hacia estructuras más pequeñitas. ¿Ok? Entonces, ¿cuánto duran estas reservas de glicógeno? Normalmente se pierden durante el día. ¿Ya? Entonces, imagínense ustedes, por poner un ejemplo, ahora desayunan. ¿Ya? Consumen, no sé, pan, por ejemplo, que tiene azúcares. Entonces, en su hígado se va a guardar glicógeno, en su músculo se va a guardar glicógeno. ¿Ya? Entonces, en un par de horas después de que han desayunado, ya baja el nivel de glucosa en sangre y las reservas empiezan a gastarse. ¿Ok? El hígado empieza a degradar glicógeno, a degradar glicógeno. Al cabo de unas 8 horas, o a veces menos, depende de cuánto hayan guardado, ya no hay glicógeno. ¿Ok? Si ustedes comen algo ahora en este momento y no comen hasta mañana, al día de mañana ya no hay reservas de glicógeno en los tejidos. Entonces, el glicógeno es una reserva temporal que dura unas horas. ¿Ok? Que dura unas horas en los tejidos y que cuando baja el nivel de glucosa se va a degradar. ¿Ya? Entonces, esta molécula se forma justo cuando nos alimentamos, ¿ya? Con los excesos de azúcares que hayan.
y después cuando baja el nivel de glucosa en sangre se va gastando en los tejidos. ¿Ok? Es una reserva que es muy temporal, que dura poco en el cuerpo. El proceso de formación de glicógeno eh, podemos partirlo desde dos sustratos generales. ¿Ya? Podemos decir de que podemos partir de glucosa, ya desde glucosa, eh, pero el primer paso en realidad es el primer paso de la glicólisis. Recuerden acá, esta es la hexoquinasa. Cuando una glucosa entra a la célula, la hexoquinasa la fosforila y tenemos glucosa fosfato. Entonces, este primer paso que está acá, en realidad es el primer paso de la glicólisis. ¿Ya? Y en realidad es un paso general. Y a partir de acá es donde la ruta específica de síntesis es que tiene lugar. ¿Ya? Entonces podemos decir que la síntesis de glicógeno es una ruta que deriva de la ruta de la glicólisis. ¿Ya? Entonces la glucosa pasa a glucosa fosfato y esta glucosa fosfato, en vez de ir a fructosa fosfato, a fructosa 6-fosfato, que sería la glicólisis, va a ser almacenada. Y aquí van a participar tres enzimas principales y algunas enzimas secundarias. ¿Ya? La primera enzima que participa en el proceso es la fosfoglucomutasa. Y esta lo que hace es transformar la glucosa 6-fosfato en glucosa 1-fosfato. ¿Ok? Fíjense en la diferencia está incluso en el nombre. ¿Ven? La glucosa 6-fosfato tiene el fósforo en el carbono 6 y esta enzima lo que hace es mover este fósforo a la posición 1 y se llama glucosa 1-fosfato. ¿Ok? Esa sería la primera enzima de la ruta. La segunda enzima se llama glucosa UDP glucosa pirofosforilasa y esta enzima lo que hace es cambiar el fósforo por un UDP. ¿Ok? Un UDP. Aquí, fíjense, gastamos una molécula de energía. ¿Ya? Recuerden, en el paso 1 también hemos gastado un ATP de glucosa a glucosa fosfato. Esta era la parte de la glicólisis. Ahora, en esta etapa, eh, ya teníamos la glucosa fosfato. Vamos a cambiar este fósforo por una estructura que le da una mayor capacidad energética a la molécula. ¿Ya? Entonces podemos ver acá. Tenemos el UTP, que es el uracilo trifosfato, una molécula energética equivalente al ATP. Y vamos a hacer un corte acá. Va a quedar pegado acá esta estructura que es el UDP. Uracilo con dos fósforos. ¿Ven? UDP. ¿Ya? UDP unido a la glucosa. Entonces hemos cambiado un solo fósforo unido a la glucosa por todo un nucleótido unido a la glucosa. ¿Ok? Esto, esta molécula, la glucosa unida a UDP, tiene un poco más de energía que la glucosa unida a 1-fosfato. ¿Ya? Es energéticamente esta molécula es un poquito más energética que la glucosa 1-fosfato. ¿Ya? Por eso se gastó acá un UTP, para activar la molécula. Y el paso siguiente es pegar esta glucosa con UDP, ya que tiene más energía, rompemos este enlace y lo vamos a pegar al glicógeno, agregando cosas. Y ahí participa la enzima más importante de la ruta, la glicógeno sintasa. La glicógeno sintasa es el que regula la ruta. ¿Ya? Es la enzima que si está activa hace que funcione la ruta, si está inactiva bloquea toda la ruta. ¿Y qué es lo que hace la glicógeno sintasa? Corta el enlace, ven, este de acá es el UDP, corta esto y le pega la glucosa a una cadena ya previa de glicógeno. ¿Ven? Esto de acá son azúcares. Aquí está, si seguimos esto, por aquí encontraremos la glicogenina y todas las otras cadenas. Esto es un glicógeno, ¿ya? Este es un glicógeno y le vamos a agregar otra glucosa, una cadena más, ¿ya? Entonces, cortamos este enlace y aprovechamos la energía de este enlace para pegar la glucosa. Y el resultado será que tendremos un glicógeno que tiene una glucosa extra, un extremo extra colocado, ¿ya? Un azúcar más. ¿Ya? Entonces, es lo que hace el glicógeno sintasa. ¿Ya? Esta es la enzima importante.
Después tenemos como una enzima posterior a este paso, una enzima que se llama la enzima ramificante, porque si notamos acá, la glicógeno sintasa lo que hace es colocar eh, azúcares de forma lineal, uno a continuación del otro. ¿Ya? Entonces aquí agregaría otro y otro y otro. La, por cierto, el UDP glucosa es una molécula que la vamos a ver que después sirve para fabricar otras cosas, no solamente glicógeno. ¿Ya? Lo vamos a ver luego. Eh, la última enzima que participa en el proceso se llama la enzima ramificante. ¿Ok? Entonces, fíjense acá. Esto que está acá, bueno, aquí estaría la glicogenina y el resto de cadenas. ¿Ok? Entonces, la glicógeno sintasa ha ido agregando azúcares. ¿Ven? Agregó un azúcar, dos, tres, etcétera. Va agregando azúcares. Agrega. Cada uno de estos venía de un UDP glucosa, UDP glucosa, UDP glucosa, que fue siendo agregado. Quedó la glucosa, y tenemos una cadena. Eh, en cada ser vivo, en cada animal, eh, la enzima funciona ligeramente diferente. Para el caso particular de los humanos, las enzimas que tenemos, cuando la cadena llega a 13, cuando la cadena llega a 13 azúcares, participa la enzima ramificante, que se llama amilo 1416, porque mueve, este enlace es enlace 14, 14, 14, mueve a enlace 16, ¿ya? Entonces, corta acá, entre el sexto y el séptimo, y esto lo pega más adelante. ¿Ven? Entonces, ahora en lugar de tener una cadena lineal que tiene una rama, ahora tenemos una cadena lineal que tiene dos ramas. ¿Ven? Dos ramas. ¿Ya? Dos ramas. Eh, y luego, estas seguirán creciendo. Seguirán creciendo otra vez, si es que hay más azúcares. Y cuando lleguen a 13, cortará y agregará otra rama. Entonces, cuando esto crezca, esta rama se cortará y se colocará, por ejemplo, por acá. ¿Ok? Acá igual, esto crecerá y se cortará ahí. Y ahí se van ramificando y ramificando y ramificando conforme se van agregando. ¿Ya? Entonces, la glicógeno sintasa hace los enlaces 1,4, con lo cual forma la estructura lineal. Y la enzima ramificante es la que mueve fragmentos y forma los enlaces 1,6, ¿ya? Que son los que dan la ramificación a la estructura de glicógeno. ¿Ok? Esa es la forma general en la cual nuestro hígado, nuestro músculo, etcétera, fabrican glicógeno. Se dice glicógeno o glucógeno, como quieran decirlo. Ya es igual el término en castellano. La, como les decía, la enzima importante desde el punto de vista regulatorio es la glucógeno sintasa. Y esta enzima tiene dos formas. ¿Ya? Tiene dos formas. La enzima puede ser fosforilada o puede estar sin fosforilar. Y cuando la enzima está fosforilada, es una enzima que es menos activa, prácticamente no funciona. ¿Ok? En cambio, cuando está sin fosforilar, sin fosfato, la enzima sí funciona. Entonces, hay una gran cantidad de reguladores que van a mantener a la enzima en su forma activa o en su forma inactiva. ¿Ok? Ahora, ¿cuándo se necesita que la enzima esté activa? Necesitamos que la enzima esté activa cuando hay azúcar. Porque cuando hay azúcar podemos guardar azúcar. ¿Ok? Por lo tanto, eh, uno de los reguladores importantes de que la enzima se encuentre activa es la insulina. Porque la insulina es una hormona que indica que hay azúcares. Se secreta en el cuerpo cuando hay azúcar en sangre. Entonces, la insulina, como es un indicador que tenemos exceso de azúcar en la sangre, estimula a la enzima a que sea activa. Y por lo tanto, la enzima guardará glucosas. ¿Ok? Eh, la, la forma menos activa, o sea, no funcional, la necesitamos cuando estamos en ayuno, porque en ayuno hay poca glucosa y cuando tenemos poca glucosa en sangre no podemos darnos el lujo de guardarla. Al contrario, si tenemos poca glucosa, tenemos que estar utilizándola. ¿Ya? Y ahí es donde son importantes estas otras hormonas, la adrenalina y el glucagón. El glucagón es la hormona del ayuno. ¿Ok? Entonces, cuando estamos en ayuno,
lo que se necesita es que el hígado libere glucosa, no que guarde glucosa. Por lo tanto, estas hormonas van a estimular la forma menos activa. ¿Ya? Eh, hay otras cosas que pueden ver aquí que también son estimuladores de la forma menos activa. Por ejemplo, el calcio. ¿Ya? ¿En qué participa el calcio, por ejemplo, en la musculatura? En la contracción muscular. Cuando estamos haciendo ejercicio, cuando estamos haciendo contracción muscular, se libera calcio. Y el propio calcio es un indicador de que se necesita energía. ¿Ok? Entonces, el calcio lo que hace es estimular varias rutas que van a permitir que la enzima pase a ser menos activa. Porque si hay calcio en la musculatura, se está haciendo contracción muscular, se necesita energía. No podemos estar guardando glucosas. ¿Ok? No podemos estar guardando. Entonces, bajo esas condiciones, la enzima se mantiene inactiva. ¿Ya? Esas son las formas de regulación, de manera general. El otro proceso de metabolismo del glicógeno es la glicogenólisis, que vendría a ser la degradación de glicógeno. Y ese proceso es relativamente más sencillo, ya que esencialmente hay una enzima que es la glicógeno fosforilasa, la enzima importante, y esta lo que va a hacer es ir cortando azúcares del glicógeno, y, pero al cortarlos no libera glucosa, sino que al cortarlos libera, los pega a fosfato, de modo que queda como glucosa 1-fosfato. ¿Ya? Por cierto, me olvidé de indicar acá, la enzima, la fosfoglucomutasa, que transforma glucosa 6-fosfato en 1-fosfato, es una enzima que funciona en ambos sentidos. Por lo tanto, esta enzima funciona tanto en la síntesis como en la degradación de glicógeno, ¿ya? Porque puede transformar uno en otro. Entonces, de modo que cuando se hace la degradación de glicógeno, la enzima, la glicógeno fosforilasa, corta este enlace, el 1,4 entre azúcares, y pega el azúcar que queda libre, la glucosa libre, con fosfato directamente. Lo pega a glucosa 1. Y después, esta glucosa 1-fosfato puede ser transformado a glucosa 6 y la metemos en la glicólisis. ¿Ya? O en el hígado vamos a ver que podemos cortarla para liberar la glucosa hacia la sangre. Pero esta es la forma general en la cual se hace el proceso. Además, si teníamos una enzima auxiliar que era ramificante, en el caso de la síntesis, tenemos también enzimas desramificantes. ¿Ok? Así funciona, fíjense acá. Imagínense que aquí teníamos una cadena más larga, ¿ya? Una cadena más larga de azúcares. Aquí teníamos azúcares, ¿ok? Entonces, la glicógeno fosforilasa fue cortando glucosas. Eliminó una glucosa por acá, otra glucosa por aquí, etcétera, ¿ya? Cuando llega a residuos que se llaman eh, ramas límite, ¿ya? O ramificaciones límite, cuando tiene cuatro azúcares, aquí ven cuatro azúcares, la enzima ya no puede llegar y cortar acá. Entonces hay otra enzima diferente, otra enzima que sería la derramificante, que corta estos tres que están acá y los mueve a una cadena también pequeña, de modo que se hace una cadena larga, ¿ya? Una cadena más larga, ¿ya? Y ahí, bajo esas condiciones, es que la glicógeno fosforilasa puede seguir cortando acá. Corta, 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 otra vez, y de esa forma van eliminándose los azúcares, liberándose los azúcares del glicógeno. ¿Ok? Eh, una, hay que tener acá algunas consideraciones, ¿ya? La, la síntesis, la síntesis de glicógeno, la síntesis de glicógeno es un proceso que me cuesta dos moléculas de energía. Aquí vamos a ver, gastamos ATP acá, de glucosa, glucosa fosfato, y aquí gastamos UTP, ¿ya? Entonces, cuando se hace síntesis, por cada glucosa que yo agrego al glucógeno, he gastado 2 ATPs, el equivalente a 2 ATPs, ¿ya? Cuando yo haga el proceso de degradación, el proceso inverso, yo no hago recuperación de ATP,
pero al menos me queda la molécula como glucosa fosfato, ¿ok? Como glucosa fosfato. Por lo tanto, al menos uno de los fosfatos recupero. El balance, el balance neto eh, de ATPs sería que en la síntesis de glicógeno yo gasto 2 ATPs, en la, en la degradación de glicógeno por cada glucosa, si bien no recupero ATP, me ahorro el gasto de un ATP, me ahorro un ATP, ¿ya? Porque queda como glucosa fosfato. Y al ahorrarme un gasto, ya por lo menos significa que no es tan costosa la ruta, ¿ya? Pero en términos generales hay una diferencia de un ATP. En la, en la síntesis yo gasto un ATP más del que recupero cuando hago la degradación. Por eso es que las rutas metabólicas de síntesis y degradación no son equivalentes energéticamente. Normalmente las rutas de síntesis gastan más ATP que lo que se produce cuando se degrada la molécula. ¿Ya? Eh, ahora, la degradación de glicógeno tiene diferentes destinos dependiendo de en qué tejido ocurre. Fíjense en el esquema. Esto que dice glucosa N significa glucógeno, un número N de glucosas unidas. ¿Ya? Cuando se degrada glicógeno, se fabrica glucosa 1-fosfato, esto ya lo hemos visto, con la glicógeno fosforilasa, y luego la fosfoglucomutasa lo transforma en glucosa 6-fosfato. ¿Ok? Y aquí, dependiendo del tejido y las condiciones, tenemos rutas diferentes. Por ejemplo, en caso de ayuno, en caso de ayuno, en el hígado, la glucosa fosfato, le cortamos el fósforo y sacamos glucosa. Esto es la misma enzima que hacía gliconeogénesis. ¿Ya? Es el último paso de la gluconeogénesis. A esta molécula la metemos al retículo y en el retículo se corta el fosfato y luego la glucosa va a ser liberada a la sangre para alimentar tejidos. Esto hace el hígado en ayuno. Los otros tejidos, músculo, adipocitos, etcétera, etcétera, nunca hacen eso. Los otros tejidos que son capaces de almacenar glicógeno, cuando lo degradan, van a aprovechar esa glucosa para ellos. ¿Ok? Por ejemplo, el músculo degrada glicógeno hasta glucosa fosfato y a partir de allí continúa la ruta de glicólisis para generar energía, a piruvato. Después, dependiendo, si estamos haciendo ejercicio, puede ser fermentación, si es moderado el ejercicio o si solamente estamos con actividad normal, puede ser respiración celular, etcétera. ¿Ya? Pero hay una diferencia importante. El glicógeno que el hígado almacenó va a servir para liberar glucosas hacia la sangre. El glicógeno que almacenaron los otros tejidos sirve para generar glucosas que van a servir como energía para esos mismos tejidos. ¿Ok? Entonces hay una diferencia importante acá en ese sentido metabólico. Al igual que el caso de la glicógeno sintasa, la glicógeno fosforilasa es una enzima que también tiene dos formas. Tiene la forma con fósforo y la forma sin fósforo. ¿Ya? Solo que aquí el funcionamiento de la enzima es al revés. Aquí, cuando tiene fósforo, es más activa. Y cuando no tiene fósforo, es menos activa. En el caso de la glicógeno sintasa era al revés. ¿Ya? Aquí no. Aquí la glicógeno, la activa es cuando tiene fósforo. Ahora, cuando nosotros necesitamos que esté activa la enzima de degradación? En caso de ayuno. ¿Ya? En caso de, cuando tenemos ayuno, tenemos la hormona glucagón. Y el glucagón es el que estimula esta ruta. Porque cuando estamos en ayuno, necesitamos liberar reservas. O cuando estamos haciendo ejercicio, por ejemplo. ¿Ya? De esa forma, la epinefrina también genera este proceso. ¿Cuándo necesitamos que esta enzima no funcione? Necesitamos que no funcione, que no degrade glicógeno cuando estamos guardando glicógeno, cuando hay exceso de azúcares. Si hay azúcar en sangre, ¿para qué queremos que nuestros tejidos estén degradando el azúcar que han guardado? Entonces, la insulina es una molécula que va a mantener a esta enzima menos activa.
¿ya? Y a través de un montón de reguladores secundarios. Y de manera general, tenemos que indicar que la regulación entre las dos rutas es una regulación concertada, ¿ya? Es una regulación eh, que, que, que es como un switch de on-off. Si enciende una, apaga la otra y viceversa, ¿ok? Por ejemplo, consideremos el caso acá de la insulina. Fíjense, la insulina es una molécula, es una hormona que se produce cuando tenemos mucha glucosa en sangre. Cuando tenemos mucha glucosa, lo que tenemos que hacer es guardarla y no degradarla. Por lo tanto, la enzima que tiene que estar activa es la glicógeno sintasa y la que tiene que estar inactiva es la glicógeno fosforilasa. ¿Ven? Las dos enzimas, la glicógeno sintasa, que es la de síntesis, y la glicógeno fosforilasa, que es la de degradación, tienen dos formas. Sin fósforo, con fósforo. ¿Ven? Sin fósforo, con fósforo. Solo que su actividad es diferente. La glicógeno, la glicógeno sintasa sin fósforo, esta es la forma activa. Con fósforo no. En cambio, en la fosforilasa, la de abajo es la forma activa. Cuando tiene fósforo es activa, cuando no tiene fósforo es inactiva. Entonces, la insulina estimula una serie de señales que van a producir una fosfatasa, que van a activar a una enzima. ¿Qué es lo que hace la fosfatasa? Corta fósforo. Entonces, a las dos enzimas en paralelo, a una le corta fósforo y al cortarle el fósforo la inactiva. A otra le corta el fósforo y al cortarle el fósforo la activa. ¿Ok? La activa. Entonces, la fosfatasa activa a la sintasa, con lo cual esta se pone a trabajar. La forma activa se pone a trabajar y fabrica glicógeno. Tiene sentido porque hay mucha glucosa. Y la de degradación se mantiene inactiva. ¿Ok? Eh, a su vez, la insulina, a la vez que activa una fosfatasa, inhibe a la enzima que fosforila estas dos. ¿Ya? Lo contrario ocurre cuando tenemos bajo nivel de glucosa en sangre, como en el caso de ayuno, o cuando estamos haciendo ejercicio. ¿Ya? Y ahí el glucagón o la epinefrina tienen receptores que van a hacer lo contrario. Inactivan a la fosfatasa y activan a la quinasa. ¿Qué es lo que hace la quinasa? Fosforila. Fosforila ambas. Recuerden, esta era la forma activa y esta era la forma activa. ¿Ok? Entonces, la, la fosfoquinasa fosforila a la enzima de degradación y fosforila a la enzima de síntesis. Pero al fosforilarla a esta, pasa a ser inactiva. Por lo tanto, ya no hay síntesis de glucosa. En cambio, al fosforilarse esta que es la degradación empieza a degradar glicógeno. ¿Ya? Entonces, la, la regulación de las dos rutas es en paralelo. La misma molécula que activa a una ruta inhibe la otra. ¿Ya? Entonces, cuando no hay glucosa, se activa la enzima de degradación. Y de esta forma, el glicógeno va pasando a glucosa, que sirve como energía en los tejidos. ¿Ok? Bien. Hasta aquí llevamos que la glucosa puede hacer glicólisis y fermentación, puede hacer gluconeogénesis, puede fabricar glicógeno o puede degradar glicógeno. Hay más cosas que se pueden hacer con la glucosa. Por ejemplo, otra ruta importante es la ruta de las pentosas. Las rutas de las pentosas son dos. Tenemos la que se conoce como la ruta oxidativa y la ruta no oxidativa. ¿Ya? Eh, la ruta oxidativa de las pentosas es una ruta universal. Y en esta ruta, pueden ver ustedes, también se deriva desde la glicólisis, porque acá tenemos glucosa 6-fosfato. ¿Y de dónde venía glucosa 6-fosfato? De glucosa. Entonces aquí teníamos la exoquinasa y esta es la enzima de la glicólisis. Entonces, la vía de las pentosas también se deriva de la ruta glicolítica. ¿Ya? La glucosa 6-fosfato, en lugar de seguir con la glicólisis, puede transformarse a través de esta ruta enzimática hasta ribosa. ¿Ven? ¿Y qué es la ribosa?
La ribosa es el azúcar que se utiliza para los nucleótidos, ¿ya? Ya sea en su forma ribosa normal o si le quitamos un OH pasa a ser desoxirribosa y es el que forma el nucleótido del DNA, ¿ok? Entonces, este azúcar es importante porque participa en la formación de nucleótidos como el ATP, que es la molécula de energía, como las coenzimas, por ejemplo, si recuerdan, el NAT, el FAT, también contienen nucleótidos, ¿ok? Derivados de nucleótidos, por lo tanto también necesitan ribosa, los ácidos nucleicos, etcétera, ¿ok? Como todas las células, sin excepción, necesitan a estas moléculas, esta ruta tiene que ser universal, es universal. La encontramos en todos los tipos celulares de todos los seres vivos, ¿ya? Al igual que la glicólisis, esta es una ruta universal. Pero esta ruta, además de producir este azúcar de 5 carbonos, tiene la gracia que cuando se hace el proceso, se hace un doble proceso de oxidación. Y este proceso produce NADPH. ¿Ven? Y el NADPH es una coenzima parecida al NADH, ¿ya? Al NAD, pero esta coenzima la vamos a ver bastante en procesos de síntesis, sobre todo de grasas. Entonces, en muchas rutas biosintéticas, en muchas rutas de biosíntesis, no solamente de grasas, sino que también de aminoácidos, participa el NADPH. Entonces, la vía oxidativa de las pentosas tiene una importancia mayor en las células porque produce estas dos cosas. Porque produce NADPH, la coenzima que se utiliza en la síntesis de un montón de otras moléculas, y la ribosa, que tiene que ver con el metabolismo de los nucleótidos, esencialmente. ¿Ya? Por eso es importante esta ruta, la ruta oxidativa. La ruta no oxidativa es una ruta que puede ir de ida y vuelta de glucosa a pentosa. ¿Ya? Vamos a verla más adelante. Las reacciones de la ruta de las pentosas, aquí no hay una enzima que sea más importante que la otra. Son en general enzimas que funcionan como esta ruta es una ruta que siempre se requiere porque siempre se necesitan nucleótidos, es una ruta que funciona normalmente a una velocidad estándar. ¿Ya? Entonces, las células normalmente siempre están fabricando ribosa, siempre, todo el tiempo. Siempre están transformando la glucosa 6-fosfato en ribosa 5-fosfato. Es una cosa natural que están haciendo. ¿Ya? Por lo tanto, esta ruta no necesita ser acelerada ni desacelerada, porque funciona a una velocidad estándar, porque siempre hay que fabricar ribosa. ¿Ok? Por lo tanto, las enzimas son enzimas normales que van trabajando a una velocidad estándar y que no necesitan ser reguladas mayormente. ¿Ok? Eh, Como pasamos de una molécula que tiene 6 carbonos a una molécula que tiene 5 carbonos, hay un proceso de descarboxilación. Aquí pueden ver, hay una etapa donde tiene que liberarse un carbono como CO2. ¿Ya? Y al perder un carbono, pasamos de 6 carbonos a 5 carbonos. ¿Ya? El azúcar de 6 azúcar de 5. Hay dos etapas donde se hace una oxidación. ¿Ven? Aquí en la primera etapa la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa eh, oxida a la glucosa 6-fosfato y reduce al NADP. ¿Ven? Y se genera un intermediario, la 6-fosfogluconolactona. Después hay una hidratación y después hay una segunda oxidación. Aquí en esta segunda oxidación es donde se corta el carbono que sale como CO2. ¿Ya? Y se genera el primer azúcar de 5 carbonos que es la ribulosa. Y después una isomerasa lo va a transformar en ribosa. ¿Ya? Y ahí tenemos los elementos importantes. Hemos fabricado ribosa, hemos fabricado NADPH y en el proceso hemos eliminado un CO2. Como normalmente el CO2 es gaseoso y se mueve, se va, esta reacción es normalmente irreversible. ¿Ya? Hay otras que pueden ser reversibles, pero esta es normalmente irreversible. Esta es esta es la ruta oxidativa de las pentosas. Las reacciones no oxidativas son reacciones de transformación de número de carbonos haciendo combinaciones. ¿Ok? Por ejemplo,
Imaginemos que en la dieta nosotros hemos alimentado y van a venir nucleótidos. Y con los nucleótidos vienen azúcares, ribosas, azúcares de 5 carbonos, ¿ya? Entonces imagínense de que la célula tiene disponibilidad de azúcares de 5 carbonos y no los va a desperdiciar. Esos azúcares de 5 carbonos los va a transformar hasta azúcares de 6 carbonos o de 3 carbonos y los va a meter en la glicólisis. ¿Ok? Meterlos en la glicólisis. Eh, ¿Cómo transformamos un azúcar de 5 carbonos en uno de 6? Una forma sería agregándole un CO2, pero eso no ocurre, eso por lo menos en los humanos no pasa eso. Lo que se hace es combinar azúcares, ¿ya? Entonces, hay enzimas, como este caso de pimerasas, que son capaces de transformar un azúcar de 5 carbonos en otro. Aquí ven, tenemos dos azúcares que son los dos de 5 carbonos, que son isómeros. Y hay enzimas que son capaces de combinar estos azúcares y liberar azúcares de diferente tamaño. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que hace la enzima transcetolasa? Toma dos azúcares de 5 y en su interior, en el interior de la enzima, en el sitio activo, los combina en un solo azúcar de 10 carbonos. Y después los corta. Pero ya no los corta de 5,5, sino que los corta como 7 y 3. ¿Ya? Entonces tenemos un azúcar de 7 carbonos y un azúcar de 3 carbonos. Ahí tenemos 10 carbonos. Hay otras enzimas, como la transaldolasa, que toma a esos azúcares y los vuelve a combinar y los va a cortar de manera diferente. Y corta en uno de 6 y en otro de 4. El de 6 ya es fructosa fosfato, que puede meterse a la ruta de la glicólisis. El azúcar de 4 carbonos, puede combinarse con otro azúcar de 5 carbonos en otro tipo de enzima transcetolasa. Y aquí tenemos que 4 y 5 son 9 y cuando se separan uno de 6 y uno de 3. ¿Ok? Y este de 6 ya se puede meter a la glicólisis. Y el de 3, el gliceraldehído trifosfato, también es de la glicólisis. O si quiero lo junto con otro de 3 y fabrico glucosa. ¿Ya? Pero esto simplemente es combinar azúcares. Entonces, por ejemplo, si en la dieta nosotros nos alimentamos de una fruta, por ejemplo, en la fruta, además de sacarosa, vienen pentosas, azúcar de 5 carbonos. Pero también en la fruta vienen azúcares de 3 carbonos, o azúcares de 4 carbonos, o de 7 carbonos. Entonces, todos los azúcares que sean de número de carbonos diferente a 6, de 3, de 4, de 5, de 7, pueden ser transformados hasta glucosa 6-fosfato y metidos en la glicólisis. ¿Ya? Entonces, de esa forma, no solamente aprovechamos la glucosa o la glucosa y fructosa, o no solamente aprovechamos las hexosas, que son de 6, sino que podemos aprovechar como energía los azúcares de otro número de carbonos. Y de esta forma los podemos integrar en la ruta de glicólisis. ¿Ya? Aquí se muestra un esquema de simplemente el número de carbonos. ¿Ven? Azúcares de 5 carbonos pueden ser transformados hasta 6. Azúcares de 7, azúcares de 4, azúcares de 3, etcétera. ¿Ya? Y simplemente se hacen combinaciones. Por ejemplo, acá se muestra cómo 6 azúcares de 5 carbonos pueden transformarse en 5 azúcares de 6 carbonos. Al final tenemos 30 carbonos en juego. 30 carbonos en forma de 6 moléculas de 5 que están transformados en 30 carbonos que son 5 moléculas de 6 carbonos. Es simplemente un movimiento de carbonos de combinación. ¿Ya? Eh, Recordar sí que la ruta oxidativa es irreversible, mientras que la ruta no oxidativa es reversible. ¿Ya? En la ruta oxidativa se produce CO2 y además se genera el NADPH en la oxidativa. Y en la no oxidativa simplemente es un intercambio entre los números de carbonos. ¿Ya? Entonces, vemos de que nuestras rutas siguen agrandándose, porque de la glucosa que llega podemos hacer glicólisis, glucosa 6-fosfato a piruvato. Pero aquí notamos algo importante. La glucosa 6-fosfato ya es una molécula que la hemos encontrado repetidas en muchas rutas, porque con la glucosa 6-fosfato podemos seguir la ruta de la glicólisis hacia piruvato, podemos ir a la síntesis de glicógeno o podemos ir a la síntesis de pentosas.
¿ya? O también podemos llegar a ella. Si degradamos glicógeno, llegamos a glucosa fosfato. Si hacemos gluconeogénesis, glucosa fosfato. O si usamos la ruta inversa, la no oxidativa de las pentosas, también regresamos acá. ¿Ok? Entonces, este metabolito, que lo encontramos clave en muchas rutas metabólicas, se conoce como metabolito encrucijada. Es uno de los primeros metabolitos encrucijada que vamos a encontrar, ¿ya? La glucosa fosfato. Porque a partir de esta glucosa se puede ir a diferentes rutas. Puedo de estas fabricar glucosa, fabricar glicógeno, fabricar pentosas, ir a piruvato. ¿Ya? Hay más cosas que se pueden hacer con esto. Hay más rutas. Son rutas menores. ¿Ok? Son rutas menores. Por ejemplo, de la glucosa, pasando por glucosa 6-fosfato, se pueden fabricar otros azúcares como la manosa o la fucosa, que son azúcares que se utilizan para formar oligosacáridos, por ejemplo. ¿Ya? Se puede fabricar N-acetilglucosamina. La glucosamina es una glucosa que se le ha agregado un grupo nitrogenado. ¿Ya? Eh, se puede fabricar ácido glucurónico, que es una molécula en el hígado que es importante para detoxificar. ¿Ya? Se pueden fabricar glucosaminoglucano, varias cosas más. Vamos a mostrar algunas. Estas son rutas especiales, ¿ya? Que las hacen algunos tejidos. Algunos casos son varios tipos celulares las que ocurren, pero algunas otras rutas son específicas de ciertos tejidos. Por ejemplo, la síntesis de ácido glucurónico, ¿ya? El ácido glucurónico, como pueden ver, también se deriva de la glucosa, ¿ya? Eh, Aquí no me interesa que se aprendan las enzimas ni nada, pero pueden ver el detalle simplemente general de cómo ocurre el proceso, ¿ya? Yo tengo glucosa. ¿Qué es lo que hace la célula con la glucosa primero? Siempre glucosa 6-fosfato, lo primero. Después, glucosa 1-fosfato. Esto lo hemos visto en la síntesis de glicógeno. Después, UDP-glucosa, también síntesis de glucógeno. Pero aquí, en lugar de irse a la síntesis de glicógeno, en el hígado, parte de esta UDP-glucosa puede transformarse en UDP glucurónico, transformarse en un ácido fosforilado y finalmente en el ácido glucurónico. ¿Ya? ¿Para qué sirve esta molécula? Esta molécula es un azúcar que tiene un grupo ácido, por eso se llama ácido, ácido glucurónico. ¿Ya? Es un grupo ácido y para lo que sirve es para detoxificar. Eh, Muchas de las cosas que nosotros incorporamos en nuestro sistema o que tenemos en nuestro sistema son de naturaleza lipídica. Nosotros tenemos un sistema de eliminación de toxinas a través de la orina. ¿Ya? La mayor parte de los elementos tóxicos nosotros los vamos a filtrar en el riñón y eliminarlos en la orina. Pero ahí tenemos un problema. Tenemos un problema. La orina contiene mucha agua. Entonces, los elementos que sean solubles en agua se pueden eliminar fácilmente en la orina. En el riñón los filtra por la orina. Pero los elementos que sean lipídicos, le cuesta más solubilizarse en agua. ¿Ok? Entonces, cuesta más que se solubilicen en la sangre, cuesta más que se filtren en el riñón y que se vayan en la orina. ¿Ok? Y tenemos un montón de cosas que son de naturaleza lipídica. Por ejemplo, tenemos un montón de hormonas que son derivadas del colesterol. Las hormonas sexuales, el cortisol. Tenemos un montón de otras moléculas que consumimos exógenas. Medicamentos. Hay montones de medicamentos como por ejemplo muchos antibióticos, ¿ya? Eh, eh, Elementos que sirven para paliar dolor, montones de cosas que son lipídicas, los ácidos biliares, la bilirrubina, un montón de cosas que no se pueden filtrar correctamente en el riñón. Y allí participa el hígado con el ácido glucurónico. Entonces, las cosas que son lipídicas y que no se solubilizan bien, el hígado, ¿qué es lo que hace? Les pega el ácido glucurónico. ¿Ya? A ese proceso se llama glucoronidación. ¿Ok? Algo que es lipídico, le pego un ácido y el ácido, como es más soluble, hace que todo sea más soluble. Y de esa manera ya pueden solubilizarse en la sangre, filtrarse en el riñón y eliminarse en la orina. Entonces, de esa forma, el hígado
el hígado participa en el proceso de detoxificación, ¿ya? No es lo único que hace el hígado tiene muchas otras formas de detoxificar, pero esta es una de las formas importantes, ¿ya? Pegarle este ácido, el ácido glucurónico. En otros especies, ya no en humanos, a partir del ácido glucurónico se pueden fabricar otras cosas, ¿ya? Por ejemplo, el ácido ascórbico. El ácido ascórbico es la vitamina C. Nosotros no lo fabricamos, ¿ya? Por eso que necesitamos consumir cítricos, que son ricos en vitamina C, ¿ya? Pero nosotros, hay un gen que se llama el gen gulo, que nosotros no lo tenemos, lo hemos perdido. Ni nosotros ni los chimpancés lo tienen, ¿ya? Pero otros mamíferos sí los tienen, los perros lo tienen, los gatos, etcétera. Nosotros, los primates, eh, los orangutanes sí lo tienen, ¿ya? Pero los gorilas, los chimpancés y los humanos no tenemos ese gen, lo hemos perdido ciertas secuencias. Eh, y por lo tanto no fabricamos vitamina C, ¿ok? Eh, y por esa razón es que necesitamos incorporarlo. En general no nos hace falta el gen porque tanto los humanos como chimpancés y gorilas nos alimentamos de frutas y de otros elementos que contienen vitamina C. Así que normalmente no es una deficiencia. Solo se genera deficiencia cuando no consumimos esos elementos, ¿ya? Pero es para que sepan de que la vitamina C, el ácido ascórbico, también se deriva de glucosa, ¿ya? Aunque otros seres. Eh, hay unas plantas que las plantas son especialistas en metabolismo, en hacer montones de cosas raras. Aquí pueden ver que se puede fabricar el xilitol. El xilitol es una molécula que es un alcohol azúcar y que en la actualidad se utiliza eh, como suplemento de sabor en lo que son chicles y un montón de otras cosas. No sé si ustedes han visto que dicen, por ejemplo, chicles sin azúcar, igual son dulces, ¿ya? O otros productos eh, que son para combatir la caries en general, ¿ya? No es que el chicle no tenga azúcar, es un derivado de azúcar, ¿ya? Es un alcohol azúcar. Lo que pasa es que este azúcar no puede ser metabolizado por las bacterias que producen la caries, ¿ok? Entonces, el problema de la formación de caries es cuando quedan restos de comida, restos de azúcares esencialmente en la boca. Entonces, esos restos de azúcares son aprovechados por las bacterias que crecen, generan ácidos y producen la caries. Pero si quedan restos de este azúcar en la boca, da lo mismo porque las bacterias no lo pueden procesar, ¿ya? Y al no procesarlo, no pueden crecer y es una forma de combatir la caries, ¿ya? Entonces ahora la mayoría de lo que son chicles y un montón de otros productos que dice que no tienen azúcar, en realidad tienen xilitol, ¿ya? Derivados de glucosa. Otra molécula que también se deriva de la glucosa es el nana, ¿ya? El nana es un azúcar muy importante. Su nombre es ácido N-acetilneuramínico. Aquí pueden ver el nombre, ¿ya? Este ácido que está acá es uno de los componentes importantes en la unión de azúcares a las proteínas. Si ustedes recuerdan, una gran cantidad de proteínas en la membrana contienen oligosacáridos, ¿ya? Si no todas. También tenemos glicolípidos en la membrana. Todos esos elementos, normalmente, por lo menos en caso de humanos, eh, parten o la primera molécula de interacción es este azúcar, ¿va? Fíjense que es un azúcar multimodificado, ¿ya? Se le agrega por acá un grupo acetilo, se le agrega, eh, pueden ver, se le agrega otra cadena carbonada, ¿ya? Fosfatos, después se les corta, tienen nitrógeno, tiene varias modificaciones este azúcar, ¿ok? Pero deriva de glucosa, a fin de cuentas. Tiene importancia eh, principalmente porque es parte de la interacción con proteínas de membrana, ¿ya?
donde se une a diversos tipos de aminoácidos de las proteínas. Ahí se mencionan asparragina, serina, etc. ¿Ya? También es importante el NANA porque lo secretamos en la saliva y en otros órganos glandulares y sirve para prevenir infecciones. ¿Ya? Cuando estos azúcares se tienden a pegar a bacterias y a virus. Es como que los rodean y evitan de que la bacteria interaccione con la célula e infecte, o los virus igual, ¿ya? Eh, pero también se ha encontrado de que hay algunos virus que han aprendido a utilizarlo como puerta de entrada a la célula. Así que, si bien por un lado sirve para prevenir infecciones generales, por otro lado, hay un virus, uno de los tantos, nos defiende contra montones de virus, pero es la puerta de entrada para los virus de ciertas gripes. ¿Ya? Otra molécula importante. Eh, también tenemos los glucosaminoglucanos. No sé si ustedes se acuerdan, pero las matrices extracelulares, ¿ya? Que son lo que está por fuera de la membrana celular, contienen proteínas y polisacáridos. Las proteínas, en el caso de los animales, son esencialmente colágeno, ¿ya? Y los glucosaminoglucanos son moléculas, cadenas de azúcares. También, ahí tenemos que cómo se van formando los azúcares. eh, en este caso, con sulfato, hay varios tipos de glicosaminoglucanos. La forma que sintetizan es parecida, de glucosa. ¿Ya? Una proteína, le vamos colocando eh, xilitol, galactosa, etcétera. ¿Ven? Y van formándose la cadena de glicosaminoglicano, que sería la proteína unida con una cadena de polisacárido, ¿ya? Que forman las redes que protegen a la célula en el exterior. ¿Ya? Hay muchas otras cosas que pueden fabricarse desde azúcares. Por ejemplo, la galactosa. La galactosa, si bien participa también en oligosacáridos de membrana, recuerden que para el caso de los mamíferos como nosotros, es importante porque es uno de los azúcares con el cual se forma la lactosa, que es la reserva en la leche. ¿Ya? Tenemos, por ejemplo, la fucosa y la manosa, que son azúcares que participan en oligosacáridos de membrana. Aquí también repetimos el ácido neuramínico, ¿ya? La ramnosa, etcétera. ¿Ya? Y así tenemos una gran cantidad de otras rutas derivadas de azúcares. Eh, como todas estas rutas son metabolizadas por enzimas, se han encontrado una gran cantidad de enfermedades producto de mutaciones génicas que van a conducir a enfermedades en las personas que tengan esta mutación. ¿Ya? Hay muchas de las enfermedades que tienen que ver con la síntesis y degradación de glicógeno, son de las más comunes, se llaman glicogenosis. ¿Ya? Por ejemplo, la enzima deficiente, en este caso de la enfermedad de von Kierke, es la glucosa 6-fosfatasa. ¿Cuál es esta enzima? Es la última que hace la gluconeogénesis. Por lo tanto, estas personas no pueden degradar correctamente el glicógeno, tampoco pueden fabricar correctamente glucosa. Normalmente tienen menos glucosa en sangre de normal durante el ayuno. Peligroso. ¿Ya? La enfermedad de Pompe, deficiencia en una enzima ramificante. ¿Ok? Entonces, estas personas no pueden hacer la transferencia de fragmentos de glicógeno y también enzimáticamente tienen menos, o sea, energéticamente tienen menos capacidades que lo normal, ¿ya? La enfermedad de Cori, de Anderson, todas estas son deficiencias del metabolismo del glicógeno, ¿ya? La mayoría son del metabolismo del glicógeno. La deficiencia de fosfofructoquinasa, que es la enzima de la glicólisis, la persona no hace correctamente glicólisis en el músculo, con lo cual tiene mucho menos energía, ¿ya? Eh, anemia. Hay diversos tipos de anemia con enfermedades relacionadas con el metabolismo de carbohidratos, ya que son uno de los elementos básicos que permite la generación de energía. ¿Ya? Galactosemias, cuando no se puede metabolizar correctamente la galactosa. ¿Ya? Las intolerancias a disacáridos, las mencionamos. Intolerancia a la lactosa, intolerancia a la sacarosa,
etcétera, ¿ya? O mala absorción, cuando los transportadores de monosacáridos no son eficientes, ¿ya? Y no pueden transportar correctamente e incorporar glucosa, menos energía, y un montón de otros síndromes deficientes. En este esquemita se muestran las enfermedades relacionadas. Pueden ver, en el metabolismo de glicógeno hay un montón de enfermedades, ¿ya? Relacionadas con el hígado y con el músculo principalmente. En la degradación de la galactosa, en la vía de las pentosas hay deficiencia de la glucosa 6, piruvato, glucosa 6 deshidrogenasa, ¿ya? 6-fosfato deshidrogenasa, eh, en donde estas personas tienen problemas con lo que son el metabolismo oxidativo, ya que aquí no producen suficiente NADPH, ¿ya? Y eso hace de que tengan problemas de degradación rápida de los glóbulos rojos, lo cual genera anemia también, ¿ya? Entre otros. ¿Ven? Anemia aparece en varios sitios. Eh, como tarea, que dibujen las rutas metabólicas, ¿ya? Dibujen las rutas metabólicas, hagan esquemas para que vean de dónde parte, dónde termina. Quiero finalizar esta parte haciendo una diferenciación de las principales rutas que se generan en cada tejido, porque recuerden, no todas las rutas metabólicas ocurren en todos los tejidos. Así que vamos a hacer con algunos tejidos de importancia, vamos a indicar qué clase eh, de metabolismo presentan, ¿ya? Eritrocitos. Hablemos una célula sencilla. Los eritrocitos tienen el transportador GLUT1, que es un transportador en general de más o menos alta eficiencia, porque requieren glucosa, lo único que utilizan. ¿Qué es lo que pueden hacer los glóbulos rojos con la glucosa? Van a hacer las dos rutas generales que existen las dos rutas universales, que serían glicólisis y ruta de las pentosas. Esas dos rutas, glicólisis y ruta de las pentosas, las vamos a encontrar en todas las células. Son universales. ¿Qué otra cosa puede hacer el glóbulo rojo? Cuando fabrica piruvato, lo transforma en lactato, hace fermentación. Y el ácido láctico va a salir a la sangre. Eso es todo lo que hace el eritrocito con la glucosa, ¿ya? Las neuronas, otro tejido. La neurona, el transportador que tiene es un GLUT3. GLUT3 de alta afinidad, porque siempre requieren grandes cantidades de glucosa. ¿Qué hace? Primero, las dos rutas universales. Ruta de las pentosas, glicólisis, ¿ya? Cuando fabrica piruvato, no hace fermentación. Al piruvato lo tiene que degradar en la respiración celular, ¿ok? Y eso es todo lo que hace la neurona. No guarda glicógeno, no hace fermentación. En la musculatura, el músculo. El músculo tiene el GLUT4. Recuerden, el GLUT4 es sensible a insulina, ¿ya? Entonces, cuando hay insulina, se coloca en la membrana, funciona rápido. Cuando no hay insulina, no ingresa glucosa. Así que ahí hay variación del uso de glucosa. ¿Qué hace el músculo con la glucosa? Las dos rutas generales, la glicólisis y la ruta de las pentosas. Todas las células hacen eso. ¿Qué más puede hacer con la glucosa? Bueno, si le sobra glucosa, la puede almacenar como glicógeno, ¿ya? Entonces puede almacenar glicógeno y cuando necesite, degradará glicógeno. Con el piruvato, además, el músculo puede hacer fermentación o puede hacer respiración celular, ¿ya? Puede hacer las dos al mismo tiempo. O cuando hay formación de grasa, privilegia fermentación cuando se hace ejercicio, ¿ya? Y para condiciones normales, privilegia lo que es la respiración celular, ¿ok? Entonces vamos viendo de que cada tejido usa de manera diferente la glucosa, ¿ya? Algunas cosas comunes, otras cosas particulares. Los adipocitos, otro tejido diferente. Los adipocitos también tienen GLUT4, de modo que entra harta glucosa cuando hay insulina, ¿ya? La glucosa, igual, las dos rutas generales, pentosas y glicólisis. También puede almacenar glicógeno, una parte de glicógeno, ¿ya? O degradarlo. No hace fermentación, puede hacer respiración celular, pero principalmente lo que hace el adipocito con la glucosa que le sobra
de la pentosa y de la glicólisis, con esto lo transforma en acetil y lo transforma en grasas. ¿Ya? Entonces aquí vemos de que la glucosa termina como ácidos grasos y triglicéridos. ¿Ya? Una partecita es almacenada como glicógeno y una parte como grasas. Los hepatocitos. Bueno, el hígado es el centro metabólico. Hacen montones de cosas con la glucosa. ¿Ya? Transportador GLUT2, un transportador de baja capacidad. Normalmente cuando hay glucosa en gran cantidad la ingresa, si no, no. Eh, rutas generales, pentosas, glicólisis. ¿Qué más puede hacer? Guardar como glicógeno la glucosa, la guarda o la degrada. Puede con la glucosa fabricar otros elementos como ácido glucurónido, NAN, hay un montón de otras cosas más. ¿Ya? Eh, el hígado, recuerden de que puede incorporar ácido láctico. ¿Ya? El hígado puede hacer fermentación, pero en general, más que hacer fermentación, lo que suele hacer es fermentación inversa. Entonces, llega ácido láctico de la sangre y el ácido láctico lo transforma a piruvato. Y con el piruvato, en caso de ayuno, lo transforma a glucosa y la glucosa va hacia afuera. Y de esa forma, el hígado es uno de los pocos tejidos que puede producir glucosa para el resto de tejidos. ¿Ya? En caso de que esté en épocas de, de que haya harta glucosa, bueno, guardará glucosa como glicógeno y con la glucosa hará respiración celular. Piruvato, acetil, respiración celular. ¿Ya? Y si hay harta glucosa, si hemos consumido harta glucosa, además de guardarla como glicógeno, además de usarla para generar energía y además de fabricar todo lo que tenga que fabricar, el exceso de glucosas, el hígado lo va a transformar en grasas. ¿Ya? En grasas que van a ser enviadas vía lipoproteínas a otros tejidos. Y generalmente esto va a guardarse adipocitos. ¿Ya? Entonces, como pueden ver, los diferentes tipos de tejidos, de células, son capaces de utilizar de manera diferenciada el mismo sustrato, la glucosa, de acuerdo a las condiciones metabólicas, de acuerdo al momento fisiológico que está presente y a las capacidades y funciones generales de cada tejido. ¿Ok? Bien, la próxima clase empezamos con respiración celular.